Bienvenidos. Hoy, lunes, 27 de octubre, nos sumergiremos en un relato de confrontación y liberación que desafía las cadenas de la costumbre y nos revela la verdadera naturaleza de la ley. Exploraremos la poderosa lección sobre vivir no como deudores de la carne, sino como hijos de Dios guiados por el Espíritu. Finalmente, cerraremos con una reflexión que desatará tu espíritu y te incitará a vivir sin temor, en la gloriosa libertad que nos ha sido prometida. Prepárense para ser testigos de una historia que estremeció los cimientos de la autoridad y nos dejó un legado de maravillas. El aire en la sinagoga de aquel sábado era denso, cargado con el peso de la tradición y el silencio expectante. Jesús estaba allí, enseñando. Pero, en medio de la multitud, había una sombra, una figura que era la encarnación visible del sufrimiento atrapado en el tiempo. Una mujer, prisionera de un espíritu que la había mantenido postrada y enferma durante 18 largos años. No se podía enderezar, estaba completamente encorvada. 18 años de ver el mundo desde el polvo, de ser un arco de dolor, sin poder levantar la mirada hacia el cielo. 18 años que la habían convertido en un monumento al sufrimiento silencioso. Su presencia era un grito mudo en el recinto sagrado, un desafío viviente al alivio que se buscaba en la oración. Jesús la vio. No se limitó a pasarla por alto o a hacer una pausa respetuosa en su sermón. La llamó, con una autoridad que resonó más allá de las paredes de la sinagoga, directamente a través de los 18 años de su tormento. «Mujer, estás curada de tu enfermedad», le declaró. Y el acto no se detuvo en la palabra. Él le impuso las manos, un gesto que en ese lugar y ese día era más que un toque de sanación, era una transgresión, un acto de poder que desafiaba una ley no escrita. El espíritu que la había aprisionado se vio forzado a soltar su presa. Inmediatamente, el arco de dolor se rompió. Ella se enderezó, por primera vez en casi 2 décadas, sintiendo la verticalidad, la libertad, y su primer acto fue glorificar a Dios. Un milagro de tal magnitud no podía ser ignorado. Pero el alivio de la multitud fue eclipsado por la indignación. El jefe de la sinagoga, la voz de la ley y la costumbre, ardía en cólera. No por el milagro, sino por la cuando había ocurrido. El sábado, el día de descanso, había sido profanado por la sanación. Se dirigió a la multitud, con el ceño fruncido, su voz cargada de reproche. «Los días de trabajo son 6», sentenció, «vengan durante esos días para hacerse curar, y no el sábado». Era una crítica dirigida a Jesús a través de la gente, un intento de mantener las cadenas invisibles de la regla por encima de la vida y el sufrimiento humanos. El jefe de la sinagoga era un esclavo de la norma, incapaz de ver el espíritu de la ley por encima de su letra. La respuesta de Jesús cortó el aire como un látigo, exponiendo la hipocresía que se escondía tras el celo por la ley. «Hipócritas», exclamó el Señor. Y entonces lanzó la pregunta que desmanteló su argumento con una lógica irrefutable: «¿Cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber?» El contraste era demoledor. Se preocupaban por el bienestar de su ganado, liberándolo de una atadura por un simple acto de necesidad básica, incluso en sábado. Pero, a esta mujer, que él llamó hija de Abraham, a quien Satanás había tenido aprisionada durante 18 años, no se le podía conceder la liberación, desatarla de sus cadenas, precisamente en el día que debía ser de gozo y gracia. El efecto de estas palabras fue inmediato e irreversible. Los adversarios de Jesús, el jefe de la sinagoga y sus seguidores, se llenaron de una confusión humillante. La verdad que brotaba de los labios de Jesús era tan obvia, tan poderosa, que los dejó sin palabras ni argumentos. Mientras tanto, la multitud, esa misma que había estado a punto de ser desviada por la indignación del jefe, se alegraba, celebrando las maravillas que Jesús hacía. El clímax no fue solo la sanación, sino la revelación. La ley del amor y la vida siempre triunfa sobre la ley muerta del legalismo.
La liberación de la mujer era un grito de guerra contra cualquier espíritu que intente esclavizarnos, sea una enfermedad, una costumbre rígida, o el temor. Este relato del Evangelio según San Lucas es un espejo que nos muestra nuestra propia lucha. La carta de San Pablo a los romanos nos lo recuerda con una claridad escalofriante. Si ustedes viven según la carne, morirán. La vida según la carne no es solo ceder a los vicios, es también vivir encorvados bajo el peso del legalismo, de la opinión ajena, del miedo, de un espíritu de esclavos que nos hace volver a caer en el temor. La mujer de la sinagoga estaba literalmente encorvada por un espíritu, nosotros podemos estarlo metafóricamente, prisioneros de una ley que no nos da vida. Pero la maravilla de la nueva alianza es que nosotros nos hemos convertido en hijos adoptivos de Dios. Hemos recibido el Espíritu que nos permite clamar, Abba, Padre, un término de amor íntimo y audaz que disipa todo miedo. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos sus hijos, y si somos hijos, entonces somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Esta es una herencia que se conquista sufriendo con Él, para ser glorificados con Él. La historia de hoy, donde el Señor establece que la liberación es siempre lícita, incluso en el día más sagrado, nos exige una toma de postura. ¿Vamos a seguir siendo deudores de la carne, arrastrando las cadenas de lo que debería ser, viviendo con el espíritu de esclavos? ¿O, por el contrario, vamos a vivir en la audacia de la filiación divina, haciendo morir las obras de la carne por medio del espíritu para verdaderamente vivir? La liberación que el Señor trajo a la mujer encorvada es la misma que Él nos ofrece a diario, una vida plena, erguida, sin las ataduras del temor. Dios carga con nosotros día tras día. Él nos rescata, nos salva, y nos hace escapar de la muerte. Levantemos la mirada, abracemos nuestra identidad de herederos y coherederos, y vivamos cada día con la alegría de los justos que se regocijan y gritan de gozo delante de Él. Este es el comienzo de toda gracia para nosotros, el comienzo de la resurrección en nuestras vidas. No te conformes con menos que la libertad que te ha sido prometida. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.